Muy buenos días. Vamos a hacer un breve análisis del índice Standard & Poor's, pero primero vamos a referirnos a algunos conceptos que tienen que ver con el desarrollo de las tendencias. Así que para eso vamos a situarnos en un momento pasado del precio para mostrarles una idea que se repite en infinidad de ocasiones y que es muy útil a la hora de plantear una finalización de tendencia, ¿no? Observar cómo lo ha hecho en otras oportunidades. Fijémonos en esta fase que tenemos un movimiento alcista muy rápido, luego una pequeña fase de corrección, una nueva etapa de impulso, una onda que viaja en favor de la tendencia, un movimiento del precio que es ahí como un poco más complicado, es decir, lo tomamos como toda una corrección completa, y una última etapa de impulso, ¿sí? Una nueva onda favorable a la tendencia un poco más corta, es decir, hay una disminución progresiva de las ondas alcistas hasta que sobreviene la caída. Podemos ver que de la misma manera ese, esa lógica se repite en esa última etapa que estamos hablando ahí, que estamos viendo en esa zona. Fíjense que tenemos un movimiento alcista, una breve corrección, un movimiento alcista un poco más corto que el anterior, una corrección más importante y progresivamente disminuye la velocidad de la tendencia, la fuerza de la tendencia y sobreviene la caída nuevamente. Bueno, ese tipo de movimiento lo vamos a ver en infinidad de ocasiones, en distintas temporalidades, a modo de fractal en cualquier onda que se trate. Hay otras formas también, pero esto es muy frecuente. Fíjense que antes de esa corrección, ese impulso también se desarrolla de la misma manera, una onda alcista muy larga, una pequeña corrección, disminución progresiva del precio, una corrección más larga y una disminución más importante todavía, y luego sobreviene la caída. Bueno, y así lo podemos ver en, en muchas ondas al alza. Repito, esto es extremadamente frecuente y la lógica es básicamente la misma, es decir, cuando la presión vendedora comienza a ser superior a la presión compradora, se va a notar en el gráfico. Tal vez de esa manera, sí, muy explícita, tal vez de esta manera, un poco diferente, pero la lógica, el sentido es exactamente el mismo, y esto lo podrán encontrar en todos lados, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, qué pasa en este último movimiento que tenemos acá en un gráfico mensual, ¿sí? Estamos en una temporalidad bastante grande, tal vez esto no sea extremadamente evidente en esta compresión, pero para esbozar la idea, podemos decir que ahí tuvimos hasta junio un movimiento alcista bastante importante, luego una pequeña etapa de disminución de esa fuerza de la tendencia, de la velocidad de la tendencia, una disminución progresiva del precio hasta agosto, y ahora estamos en esta fase de lateralización. A mi juicio, estaría faltando un nuevo movimiento en favor de la tendencia, que obviamente su altura dependerá de hasta dónde llegue la corrección actual. Bueno, esto es lo que podemos ver en un gráfico mensual. Podríamos especular con que eso pase de esa manera. Hay otra cuestión también que tenemos que tener en cuenta cuando se está acercando a su final una tendencia, y es el ángulo de ese movimiento. Noten que venimos de una cierta tendencia, un cierto ángulo de tendencia, y luego ese ángulo tiende a abrirse un poco, ¿sí? Porque se va enlenteciendo el movimiento y se va inclinando. Cuando el ángulo se hace un poco más abierto todavía, perdón, en este caso sería más agudo, ¿sí? Se va cayendo un poco eso, bueno, sobreviene la caída más importante.
En este caso lo que tenemos es que los ángulos, contrariamente a lo que venía pasando, en vez de tender a la caída, en este caso es como que se está acelerando. Por lo tanto, eso abona la teoría de que a este movimiento le faltaría un poquito más de lateralización y obviamente continuar un poco la tendencia que trae antes de tener un movimiento de baja más pronunciado. Pero bueno, veamos qué pasa en el corto plazo. Si vamos a un gráfico de un día, vamos a ver que podemos tener una variación en la estructura que nos muestra, porque tenemos más cantidad de datos, hay más variaciones, etc. Pero sí, y basándonos en el gráfico de más largo plazo, podemos ver que teníamos este movimiento hasta el mes de junio, luego una etapa de corta lateralización, se continuó nuevamente al alza, y un movimiento alcista un poco más corto, ya acá noten el ángulo se abre un poquito, y acá estamos teniendo esta fase nuevamente correctiva, que, como les explicaba en este concepto de apagado, digamos, de las fuerzas, podemos ver que la nueva corrección es un poco más profunda, y estimo que puede llevar un poco más de tiempo. ¿Cómo sería esto? Bueno, supongo que esta etapa última, al tratarse de un movimiento en zigzag bastante veloz que está haciendo en este momento, requeriría de una complejidad un poco mayor en esta estructura. Tal vez, vamos a hacer un poquito de futurología, conformándose como una corrección un poco más, un patrón correctivo un poco más grande, ¿no? De lo cual tendríamos hasta ahora solamente una onda A, luego deberíamos tener una onda B y una posterior onda C. La configuración de este tipo de patrón puede ser de muy variadas formas, puede configurarse incluso como un triángulo, podría llegar a ser, hasta que posteriormente dé esa nueva onda alcista. De lo que se trata es de tener un movimiento que requiere un poco más de tiempo a fin de acortar un poco, perdón, de alargar un poco estos tiempos de formación de ese movimiento, pero aún sin haber apagado completamente la fuerza de esta tendencia de corto plazo. Fíjense, acá teníamos en otra temporalidad, otro movimiento similar al que les estoy marcando. Bueno, acá lo podemos ver también. Esto después, si quieren, lo pueden buscar en infinidad de ocasiones, van a ver los mismos movimientos en compresiones mucho más bajas todavía. Pero bueno, el criterio es exactamente el mismo. Esto, si lo buscan en una temporalidad más baja, lo pueden ver acá también. En fin, la idea más o menos creo que queda clara. Y otra cosa, fíjense lo que pasa, o sea, con ese criterio, a dónde nos podría estar llevando esto es, el trazado fue bastante arbitrario, pero no tanto, puesto que una formación como la que les planteo debería tener entre la onda, si esto es una onda A, si esto es una onda A, la onda B probablemente requiera del mismo tiempo, y una onda C que deberá tener variación en la formación, en la duración. Sin embargo, más o menos podríamos estar planteando que los objetivos para una lateralización como la que planteo, más o menos estarían por ahí entre octubre y noviembre, que, dicho sea de paso,
estaría coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Con lo cual no me parece demasiado fuera de lógica este planteo. Estamos hablando de que en esta zona estamos en máximos, ¿sí? En los máximos previos a la caída de febrero, con lo cual no me extraña que haya una lateralización en esta zona. Sí puede haber diferencias entre el tipo de formación que pueda estar dando en este punto, con lo cual todo lo planteado acá adentro puede variar muchísimo. Pero bueno, repito, la idea sería una etapa de lateralización, puesto que la velocidad de la caída de esta onda acá haría medio difícil que se dé una salida demasiado rápida. Por lo tanto, la prolongación del movimiento correctivo parece ser lo más lógico de esperar en este momento. Así que bueno, espero que haya sido interesante. Un saludo para todos y muchas gracias.